Mi nombre es Anselmo Hernández Bautista. Eh, Estudio los sabatinos y en la materia de inteligencia artificial me tocó el tema de procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Por las siglas NLP significa procesamiento del lenguaje natural, que en inglés se maneja abreviado. Dice que es una rama de la inteligencia artificial que ayuda a las computadoras a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. Toma elementos prestados de muchas disciplinas, incluyendo la ciencia de la computación y la lingüística computacional, en su afán por cerrar la brecha entre la comunicación humana y el entendimiento de las computadoras, así como se visualiza la imagen, es decir, que una persona como humano pueda explicar o darle sentimiento a una máquina, es decir, que puede interpretar lo que el otro o la otra persona esté explicando o le esté comentando en ese preciso momento, y pueda la máquina responderle. La evolución del procesamiento del lenguaje natural. Como humano, usted puede hablar y escribir inglés, español o chino, pero el lenguaje nativo de una computadora, que se conoce como código o lenguaje de máquina, es mayormente incomprensible para la mayoría de las personas. En los niveles más bajos de su dispositivo, la comunicación se da no con palabras, sino a través de millones de ceros y unos que producen acciones lógicas. De hecho, los programadores utilizan tarjetas perforadas para comunicarse con las primeras computadoras hace 70 años. Este proceso manual arduo era entendido por un número relativo reducido de personas. Ahora decir Alexa, me gusta esta canción, y un dispositivo que produce música en su hogar bajará el volumen y le responderá OK. Evaluación guardada en una voz similar a la humana, luego adapta su algoritmo para reproducir esa canción y otras como esa. Y es así como se ha venido evolucionando desde los años 70 hasta la actualidad. ¿Y por qué es importante el procesamiento del lenguaje natural? El procesamiento del lenguaje natural ayuda a las computadoras a comunicarse con humanos en su lenguaje y escala otras tareas relacionadas con el lenguaje. Es decir, hace posible que las computadoras lean texto, escuchen la voz hablada, la interpreten, midan el sentimiento y determinan qué partes son importantes. Como lo comenté anteriormente,
Esas son las herramientas principales que se utilizan en el procesamiento del lenguaje natural. Las máquinas de hoy pueden analizar más datos basados en lenguajes que los humanos sin fatigarse y de una forma consistente e imparcial, considerando que asombrosa cantidad de datos no estructurados que se generan todos los días, desde registros médicos hasta medios sociales. La automatización será decisiva para analizar por completo datos de texto y habla con eficiencia. Esto quiere decir que la evolución ha aumentado tanto que nosotros como humanos ya no tenemos esa capacidad de manejar tantos datos, de codificar información, de manejar códigos como la máquina lo hace. Hasta eso, la máquina todavía es más complejo para ello, porque primero toda la información que le llega lo convierte en ceros y unos, y tienen la capacidad para convertirlo en mensajes, y una vez que tenga el mensaje puede responder de acuerdo al mensaje que haya captado. La analítica de texto es un tipo de procesamiento del lenguaje natural que convierte el texto en datos para su análisis. Aprende cómo organizaciones de la banca, atención a la salud y ciencia de la vida, manufactura y gobierno utilizan la analítica de texto para ofrecer mejores experiencias a sus clientes, reducir el fraude y mejorar la convivencia social. ¿Cómo funciona? El procesamiento del lenguaje natural incluye diferentes técnicas para interpretar el lenguaje humano, que van desde los métodos estadísticos y del aprendizaje basado en una máquina hasta los enfoques basados en reglas y algoritmos. Las tareas básicas del lenguaje procesamiento natural incluye la simbolización y el análisis sintáctico, lematización y derivación, etiquetado de la parte del habla, detección del lenguaje e identificación de relaciones semánticas. Las tareas implícitas se utilizan a menudo en recursos NLP de más alto nivel, como categorización de contenido, descubrimiento y modelo de temas, extracción contextual, análisis de sentimiento, conversación del habla a texto y de texto a habla, sumarización de documentos, traducción basado en máquina. En todos estos casos, la meta general es tomar texto crudo del lenguaje y aplicar la lingüística y algoritmos para transformar o enriquecer el texto de forma que provea un mayor valor. Tema 4.5. Procesamiento del lenguaje natural, sus siglas PLN. La historia del procesamiento del lenguaje natural empieza desde periodos anteriores, aunque en 1950 Alan Turing publicó
Computing, Machinery and Intelligence, el cual proponía lo que hoy llamamos test de Turing como un criterio de inteligencia. Por otra parte, nos encontramos con el lenguaje natural, que no es más que el lenguaje que utilizamos los seres humanos. Este lenguaje puede ser hablado, escrito o a través de gestos. Nos dice que este lenguaje es muy complejo y es espontáneo, porque el ser humano se expresa de diferentes maneras, puede estar hablando y a la vez haciendo gestos también. Lo contrario es el lenguaje formal, que es el lenguaje que se utiliza en las ciencias como las matemáticas o la computación, donde los conceptos tienen un significado específico. Para las ciencias, el concepto de ley es un significado único. El concepto de teorema, el concepto de variable, el concepto de constante, entre otras, podrían mencionar muchísimas más. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Dice que es el campo de conocimiento de la inteligencia artificial, que se ocupa de investigar la manera de comunicar las máquinas con las personas mediante el uso de lenguajes naturales como el español, el inglés o el chino. Aquí nos dice que entra todas las lenguas que existen en el mundo, pero es importante mencionar que únicamente se toman en cuenta las que son más habladas. ¿Qué dificultades encontramos en el procesamiento del lenguaje natural? Las lenguas naturales son inherentemente ambiguas en diferentes niveles. El nivel léxico, una misma palabra puede tener varios significados. ¿Sí? La palabra banco puede ser un banco para sentarse, una institución financiera. Es el nivel léxico. El nivel referencial implica determinar la entidad lingüística previa o posterior a que hace referencia. Esas son las dificultades que se pueden presentar. Otro es el nivel estructural. Se requiere de la semántica. El nivel pragmático, una oración a menudo no significa lo que realmente se está diciendo. El problema central en el procesamiento del lenguaje natural es la traducción de entradas en lenguas naturales a una representación interna sin ambigüedad. Es decir, que a veces nuestro lenguaje la computadora no la va a poder procesar porque nosotros le damos significados diferentes. Esas son las dificultades que se pueden presentar. Detección de separación entre palabras. En la lengua hablada no se suele hacer pausas entre palabra y palabra. En el lugar se deben separar las palabras, a menudo dependen de cuál sea la posibilidad que mantenga un sentido lógico. Otro de los ejemplos, los acentos, los regionalismos. Eso es una dificultad en la producción del habla, los errores mecanográficos que pudiera tener, o un error de lectura de algún texto. ¿Por qué es importante el procesamiento del lenguaje natural? Porque nos ayuda a las computadoras a comunicarnos con el lenguaje de los humanos. Un ejemplo de una computadora, leen los textos, escuchan la voz, dice que pueden interpretar el sentimiento de las personas. Las máquinas de hoy pueden analizar más datos basados en lenguajes que los humanos, sin fatigarse de una forma consistente e imparcial. ¿Cuáles son las aplicaciones? La síntesis de discurso, comprensión del lenguaje, reconocimiento del habla, traducción automática, generación de lenguajes naturales, síntesis de voz, recuperación de la información, respuestas a preguntas, extracción de la información. Lo podemos observar en los algoritmos que se utilizan hoy en día, ya sea para los automóviles que traen sensores, detección de presencia, detección de sonidos de voz, entre otras, e inclusive hacer un reconocimiento del genoma humano.
ejemplos de lenguaje natural y sistemas expertos. Nos enfocaremos en el tema de sistemas expertos. Los conceptos básicos. Los sistemas son desarrollados para dominar un conocimiento en particular que en el caso de un humano o organización serían considerados expertos, por eso se reconoce como sistemas expertos. Se puede entender como una rama de la inteligencia artificial. Estos sistemas imitan las actividades de un humano para resolver problemas de distinta índole. También se dice que el sistema experto se basa en el conocimiento declarativo y el conocimiento de control. La estructura básica de un sistema experto. En la estructura básica tenemos la interfaz de usuario, la máquina de inferencia, memoria de trabajo, base de conocimiento, módulo de explicación, y con base a toda esa estructura tenemos al módulo de adquisición de conocimiento. Los sistemas expertos están formados a base de conocimiento, base de hechos, motor de inferencia e interfaz de usuario. Nosotros ocupamos la base de conocimiento, es decir, de cómo el sistema experto ya tenía la información asignada, ingresamos la información, el diagnóstico, los síntomas, y por medio de la interfaz de usuario determinamos cuando nos contestaba el usuario si tenía los síntomas, para confirmar de que realmente tenía la enfermedad de acuerdo a los síntomas. Existen tres tipos de sistemas expertos: el basado en reglas, basado en casos y basado en leyes bayesianas. Nosotros el sistema experto realizado fue basado en reglas. ¿Por qué? Porque ocupamos 4 métodos de 4 enfermedades. Por medio de las enfermedades, cada enfermedad tenía los síntomas. Le preguntábamos al usuario el síntoma principal. En el síntoma principal determinábamos, a través de ello nos centrábamos al método principal de la enfermedad diagnosticada, ya sea colesterol. Preguntábamos los síntomas para determinar que realmente el usuario tenía el síntoma. Áreas de aplicación de sistemas expertos. En el sistema experto, el área que se aplicó fue en la medicina, en realizar un diagnóstico médico. Son diferentes áreas, por ejemplo, el área de la planificación y programación, en la configuración de objetos fabricados, en la toma de decisiones financieras, publicación de conocimiento, en la bolsa de comercio, horarios de aerolínea y horarios de carga. Son varias áreas de aplicación de donde se puede ver un sistema experto. Sobre todo, el sistema experto ayuda a la solución de un determinado problema, y el sistema experto tiene la capacidad de pensar por sí mismo para resolver dicho problema. Los desarrollos actuales y aplicaciones. Las principales aplicaciones de sistemas expertos son las relacionadas en el mundo empresarial. Esto se debe a que resultan muy útiles en funciones como contabilidad, tesorería, gestiones internas. El campo que más aplicaciones de sistemas expertos ha realizado es el de la auditoría. Pero los sistemas expertos son aplicados en muchas más áreas con resultados satisfactorios. Algunas de las principales son telecomunicaciones, medicina, que es en el caso que enfocamos nuestro sistema experto realizado de diagnóstico médico. El otro aplicación puede ser en el ámbito militar, de derecho, aeronáutica, geología y electrónica. Para finalizar, existen varios desarrollos de sistemas expertos que determinan la solución de diversos problemas. Uno de los que cabe resaltar es el desarrollado que se llama Delta. Este es un software que ayuda a los mecánicos en el diagnóstico y reparación de locomotoras diésel eléctricas. Delta no solo da consejos expertos, sino que también presenta informaciones por medio de un reproductor de video. Y el otro sistema experto es el que acabamos de realizar nosotros en mi equipo, es el de diagnóstico médico, que ayuda a determinar y diagnosticar mediante reglas una enfermedad, que ayuda a través del software, dar tratamiento determinado.
Compañeros, a mí me toca explicar el tema 4.6, que se llama sistemas expertos. El primer punto es el 4.6.1, que son los conceptos básicos. Nos dice que son sistemas que emulan el comportamiento de un experto en un campo concreto. Su objetivo es lograr la calidad y rapidez en las respuestas y mejorar la productividad de un experto. En inteligencia artificial, estos se basan en dos tipos de conocimiento, que es el conocimiento declarativo, nos dice que son los hechos sobre objetos y situaciones. Y en el siguiente caso, que es el conocimiento del control, que es la información sobre el seguimiento de una acción. Para que un sistema experto pueda funcionar muy bien, este tendría que tener un comportamiento similar al que tiene un humano. El siguiente tema, que es el 4.6.2, nos habla de la clasificación. Nos dice que están basados en reglas previamente establecidas, es decir, la neurística, y también se encuentran basados en casos o CBR, que es la solución de un problema similar anteriormente adaptado, al igual que se encuentran basados en redes bayesianas, donde nos dice que estas se aplican en estadísticas y en el teorema de Bayes. Como último subtema está el 4.6.3, son los desarrollos actuales y las aplicaciones que se han ido teniendo. Como podemos ver, existen varios desarrollos actuales, en el cual uno de los más utilizados se puede decir que es Prolog. En las aplicaciones existe también un campo muy ilimitado, donde podemos encontrar varios sistemas expertos que se han ido desarrollando. Por ejemplo, está el campo militar, la química, en derecho, en informática, medicina, industrial y agricultura, entre muchos otros. El contenido que tenemos en este tema son los conceptos básicos de sistemas expertos, clasificación, desarrollos actuales y aplicaciones. Como en sistemas expertos. Antes de comenzar con el tema de sistemas expertos, es necesario conocer las técnicas de la inteligencia artificial. Estas dos técnicas es el aprendizaje, razonamiento. Dentro del aprendizaje tenemos algoritmos genéricos, redes neuronales. Los algoritmos genéticos son los que se asocian del aprendizaje evolutivo, las redes neuronales o aprendizaje adaptativo. En razonamiento son los sistemas expertos que se asocian con el razonamiento exacto, la lógica difusa con un razonamiento aproximado. Definimos qué es un sistema experto. Se puede definir como un sistema experto en informática y hardware y software que simula a los expertos humanos en un área de especialización dada. Es un software que imita el comportamiento de un sistema experto humano en la solución de un problema. Puede almacenar conocimiento de expertos para un campo determinado y solucionar un problema mediante deducción lógica conclusión. Es así que se puede definir como los sistemas expertos, que son máquinas que piensan y razonan como un experto lo haría en una cierta especialidad o campo. Un ejemplo sería un sistema experto en el diagnóstico médico que requeriría como los datos de los síntomas del paciente, los resultados de análisis clínicos y otros hechos relevantes. Utilizando estos, busca en una base de datos la información necesaria para poder identificar la correspondiente enfermedad. En clasificación, existen dos grandes tipos de sistemas expertos, que son una de las clasificaciones más principales, que son, según la naturaleza del programa para que estén diseñados, determinísticos. Son sistemas expertos basados en reglas porque sacan la conclusión basándose de un conjunto de reglas utilizando mecanismos de razonamiento lógico. Estocásticos. Sistemas expertos probabilísticos utilizan la probabilidad como medida de incertidumbre y la estrategia de razonamiento probabilístico y inferencia probabilístico.
Desarrollos actuales y aplicaciones de los sistemas expertos. Sus principales aplicaciones se dan en las gestiones necesarias debido a que casi todas las empresas disponen de un ordenador que realiza las funciones básicas del tratamiento de la información, contabilidad general, decisiones financieras, gestión, tesorerías, planificaciones. Este trabajo implica manejar grandes volúmenes de información y realizar operaciones numéricas para después tomar decisiones. Esto crea un terreno ideal para la implantación de sistemas expertos. Una de las aplicaciones principales de los sistemas expertos se encuentran que será adecuada por donde los sistemas dispongan del conocimiento complejo en un área muy delimitada, donde no existen algunos algoritmos ya establecidos, o donde no existen, no puedan solucionar algunos problemas. Otros campos de la aplicación es allí donde encontraremos teorías que resulten prácticamente imposibles de analizar todos los datos, casos teóricos e imaginables mediante algoritmos en un espacio de tiempo relativo y corto razonable. Los sistemas expertos son muy útiles ya que nos evita fallos en labores rutinas complejos, ampliar de forma más rápida los conocimientos de los especialistas, diagnosticar fallos con mayor rapidez y conseguir tareas de planificación más compleja y consistente. Para realizar un sistema experto es necesario conocer los tipos de problemas que se va a resolver, los ámbitos de la aplicación. En lo más que se pueda utilizar un sistema basado en conocimientos son los siguientes. Sistema de ayuda a la toma de decisión. Es uno de los principales de las aplicaciones donde se utilizan los sistemas expertos en las tomas de decisiones. Se trata de los sistemas que a partir de una problemática determinada surgen la conclusión de considerar una idónea a partir del conocimiento incluido en el sistema. En la configuración se encargan la selección y planificación de los comportamientos que necesitan en un proceso determinado. Un caso típico son los sistemas que ayudan a configurar los equipos físicos a partir de un componente inexistente y de las restricciones establecidas. En diagnóstico, se trata de los sistemas que a partir de unos síntomas determinan las causas que lo producen. Ejemplos de ellos son los sistemas basados en conocimiento diagnóstico de enfermedades o de averias. El sistema de diagnósticos son los más reconocidos en los sistemas de laboratorios químicos y en los laboratorios de enfermedades. A pesar de los bases de conocimientos y los hechos que establece, se puede definir qué causa puede producir dicha enfermedad. La interpretación y análisis sirven para tomar grandes volúmenes de información, interpretarlas para dar enfoque explicativo y sugerir las acciones de tomar. Ejemplos de ellos pueden ser los sistemas de evaluación de resistencia de estructuras frente a terremotos o sistemas de supervisión de procesos industriales. Los sistemas de interpretación y análisis son sistemas que se pueden hacer como un pronóstico o análisis de dicha situación, ya sean industriales, que son los más utilizados, como los sistemas de análisis e interpretaciones de dichos problemas. Una de las áreas más principales de los sistemas expertos que se muestran a continuación son los militares, que son más utilizados para realizar monitoreos en las áreas. Informática también, algunos sistemas expertos, como son algunas aplicaciones que son utilizadas en las diferentes campos de la informática: la telecomunicación, la química, derecho, aeronáutica, geología, arqueología, agricultura, electrónica, transporte, educación, medicina, industria y financiación